Antiguo Testamento, libro de Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 6. El tema de hoy, hermanos, es Dios es el alfarero. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, hermanos, me más fuerte. Amén. Amén. Nos ponemos de pie y leemos la palabra Aleluya. de Dios. Amén. Bendito Dios. Amén, hermanos, ¿los tenemos todos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Oramos al Señor y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, maravilloso Señor, le alabamos y le bendecimos en esta hermosa mañana, Señor. Padre bendito, en esta hora le suplicamos, le rogamos, Señor, que nos edifique, que hable de nuestra vida, Señor, que sea su Santo Espíritu en esta hora que ministre, Señor, que tome el control de mi vida, Padre Santo, y que sea usted quien hable cada uno de nuestras vidas. Toca nuestros corazones, que su palabra penetre hasta nuestros corazones y que nos haga entender, Señor, que necesitamos de ti, bendito Dios. Así también, Padre Santo, suplicamos que nos dé esa sabiduría y el entendimiento necesario para que todos podamos discernir ese mensaje y que lo podamos poner en práctica sobre nuestras vidas. Bendito y maravilloso Señor, en esta hora también ponemos estas peticiones que mis hermanos han traído hasta este lugar, Señor. Maravilloso Dios, yo sé que usted tiene el poder, yo sé que usted es un Dios poderoso, Señor. Yo sé que para usted no hay nada imposible, bendito Padre. Por ello, estas peticiones las ponemos en sus manos, para que sea usted quien obre, para que sea usted quien dé respuesta a cada petición de mi hermano, Señor. Sea usted obrando en la vida de mi hermano, conforme a su voluntad y conforme a su misericordia y conforme a su amor, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo pedimos, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios es el alfarero. Hermanos, Jeremías es uno de los 4 profetas mayores que encontramos en el Antiguo Testamento. Jeremías es conocido como el profeta llorón. Jeremías, hermanos, estuvo en los reinados de Josías, Joacim y Sedequías, quienes fueron reyes, hermanos, del reino de Judá, allá por los años 650 y 585 a.C. La labor de Jeremías, hermanos, en esta ocasión era de llevar el mensaje de arrepentimiento al pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel en ese momento estaba en rebelión y con su corazón endurecido porque estaba adorando a otros dioses. Pero Dios, grande misericordia, manda a Jeremías con este mensaje de arrepentimiento para que el pueblo se arrepintiera y que se volviese su corazón a Dios. Pero lastimosamente el pueblo de Israel había endurecido tanto su corazón que no quería escuchar palabra de Dios, no quería volverse a Dios. Por ello, hermano, pero aún así vemos, hermano, de que Dios, por medio de ilustraciones, siempre lleva su mensaje a los hijos de Dios, a su pueblo. También, hermanos, en la Biblia podemos encontrar otras ilustraciones como esta. Podemos encontrar, hermanos, como la de que Dios es el pastor y nosotros somos sus ovejas. También encontramos, hermanos, de que Dios es el esposo o el novio y la iglesia es la esposa o la novia. Y así, hermanos, pero con todo, el motivo es de que Dios quiere hablar a su iglesia. Dios quiere hablar a su pueblo, que le escuchemos. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como su iglesia, nos arrepintamos y que nos volvamos a Dios.
al camino correcto. Por ello, hermanos, vemos de que Jeremías esperaba que el pueblo del Señor se arrepintiese, pero no se arrepentía. Dios quería moldear al pueblo de Israel, pero Israel mismo no lo permitía, porque había endurecido sus corazones, estaban en pecado. Y lo mismo sucede hoy en día, hermanos, en nuestro tiempo. La iglesia está en la iglesia, en los templos, pero sus corazones están endurecidos, están en rebelión, están en rebeldía, están en pecado. Por ello, hermanos, la palabra de hoy también viene a cada uno de nosotros. Ese mensaje de arrepentimiento, que usted y yo nos arrepentamos del mal camino en el que andamos y que nos volvamos a Dios. Sí. Por ello, hermanos, Dios también nos habla por medio de esta ilustración, que dice que Dios es el alfarero y el pueblo de Israel es el barro, y trayéndolo a nuestros tiempos, el creyente y la iglesia ahora es el barro, el cual Él puede moldear y hacer a su gusto como Él bien le parece. Pero necesario es, hermanos, de que usted y yo entendamos algo muy importante. ¿De qué significa, hermano? O ¿por qué se dice que Dios es el alfarero? Por ello, hermanos, en el punto número 1, vamos a leer nuevamente los 6 versículos, 18, del 1 al 6, que decía, hermanos, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí le haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios le decía a Jeremías, hermanos: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Así como el alfarero tenía el barro en sus manos, así somos nosotros en las manos de Dios. ¿Sí? Esto, hermano, de que diga que Dios es el alfarero, hermano, quiere decir que Dios es soberano. ¿Por qué, hermanos? Porque el alfarero tiene un total control sobre el barro, y así es Dios con nosotros. Por ello, hermanos, que Dios sea el alfarero quiere decir que Él es soberano. ¿Sí? Ser soberano, hermanos, significa que tiene el máximo poder o autoridad sobre algo. Y nosotros sabemos, hermanos, de que Dios tiene autoridad completa sobre nuestra vida. Y de eso no tenemos ninguna duda. Por ello, hermano, lo que la palabra de Dios no quiere decir en esta hora, de que Dios sea el alfarero, quiere decir que Él es soberano. ¿Por qué? Porque Él puede hacer lo que Él quiere. Puede hacer con nuestra vida lo que Él desea. Puede hacer lo que Él quiere en el momento que Él quiere y cuando Él quiera. ¿Sí? Eso es ser soberano. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Que todas las cosas se hacen a voluntad de Dios. Que todo lo que sucede en nuestra vida es a voluntad de Dios. ¿Sí? No es a voluntad nuestra. No es como nosotros le pidamos al Señor. No es que nosotros le digamos al Señor qué hacer, sino que todo es conforme a su voluntad. Es como Él quiere, es como Él desea. En el momento y en el instante que Él desee, hace las cosas. Por lo tanto, hermano, es lo que nosotros debemos de entender, que Él es soberano. Y debemos aceptarlo a Él tal como es. Que tiene el control de todo y sobre nuestra vida. En Primera de Crónicas dice, hermanos, en el capítulo 29, versículo 11: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres exceso sobre todos. Ahí está más claro, hermano. Está muy claro de que Dios es soberano, porque Él es dueño de todo. Él lo hizo como Él quiso. ¿Sí? Cuando Dios, hermanos, creó los cielos y la tierra, lo creó de forma soberana, lo hizo como Él quiso. ¿Sí? Cuando Él creó al ser humano,
lo hizo como Él deseó hacerlo, ¿sí? Entonces, hermanos, Él hace las cosas como de forma soberana, porque es un atributo de Él, es una naturaleza de Él ser soberano. Por ello, hermano, todas las cosas que Él hace, las hace a su manera, a su deseo, las hace como Él quiere. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces nosotros queremos que las cosas sucedan como nosotros queremos, ¿sí? No nos ponemos a pensar de cómo Dios desea que sean las cosas para nosotros. Recordemos que nosotros, hermanos, somos imperfectos. Él es perfecto. Y todo lo que Él haga en nuestra vida va a ser para bien para cada uno de nosotros. Por ello, hermanos, eso es lo principal que debemos de entender. De aceptar de que Dios es soberano totalmente de nuestra vida. Y que debemos de permitir que Él gobierne nuestras vidas, porque Él tiene el control completo. Porque Él sabe hacer bien las cosas. También, hermanos, en el Salmo 115, versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que Él ha querido hacer lo ha hecho hasta el día de hoy, hermano. No es porque el ser humano le ha pedido, Señor, haga tal cosa o que necesitamos tal cosas. No, no es así, hermanos. Sino que Él ha hecho todas las cosas porque a Él le ha placido hacerlo. ¿Sí? Por lo tanto, hermano, ahí como le digo, que Dios sea el alfarero quiere decir que Él es soberano, porque Él tiene el control de todo. Así es. ¿Sí? Él obra como Él quiere, ¿sí? Y en cualquier momento. El problema es que muchas veces nosotros, cada vez que le pedimos o le hacemos una petición a Él, lo queremos en el momento, en el instante, ¿sí? Queremos que todo sea a nuestra forma, ¿sí? Pero no tiene que ser así, sino que tenemos que esperar el momento de Dios, porque Él va a orar y Él sabe en qué momento lo va a hacer. Él no se va a equivocar. Porque puede parecer, hermanos, injusto de que muchas veces, hermanos, de que hagamos unas peticiones, o muchas veces pasamos haciendo peticiones por años y años, ¿sí? Pero sucede que muchas veces a otro hermano, él ora y inmediatamente Dios le responde, ¿sí? Y muchas veces nosotros decimos: Señor, eso es injusto. Yo vengo orando desde muchos años atrás por una petición y aún no me ha contestado. Pero mi hermano, en momentos, en poco tiempo, usted le ha dado respuesta, ¿sí? Y ahí, hermanos, nosotros decimos: Dios es injusto. Y ahí entramos con rebelión contra Él. Le comenzamos nosotros, hermanos, a quererlo cuestionar, ¿sí? A quejarnos con Él. Por ello, hermanos, pero es eso que nosotros necesitamos, hermanos, de reconocer a Dios como soberano. Porque si no lo reconocemos como soberanos, entonces Él no va a poder obrar en nuestra vida. No se lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en rebelión con Él. ¿Sí? Por ello, hermanos, es necesario que usted y yo entendamos verdaderamente de que si Dios es el alfarero, significa que Él es soberano, porque Él puede y tiene autoridad completa sobre nuestras vidas. En Romanos, hermanos, en el capítulo 9, versículo 14, versículo 16 dice, hablando sobre si Dios es injusto o no, dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino que Dios que tiene misericordia. Así como le digo, hermano, muchas veces nosotros pasamos haciendo peticiones por muchos años, pero Dios no responde, ¿sí? Y a otras personas le responde bastante rápido. Y ahí nosotros decimos: Dios es injusto. Pero aquí la palabra de Dios dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? El apóstol Pablo dice: en ninguna manera. Dios no es injusto. Él es perfecto y justo. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, lo que debemos de hacer es aceptar la soberanía de Dios. ¿Sí? Es lo que sucedía, hermano, con Moisés. En una ocasión, hermano, Moisés, sabemos que cuando llegó al punto de entrar a la tierra prometida, Moisés le pidió a Dios que le permitiera poder entrar a la tierra prometida. Pero Dios ahí
como le digo, no demostró misericordia para con Moisés. Porque lo que le dijo, basta, que no se hable más del tema. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, ahí vemos de que Moisés, hermano, quería entrar, pero Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. Y bien sabemos cuál fue el motivo. Porque el motivo era, hermanos, se dice que el motivo era de que Dios le dijo a Moisés que le hablara a la peña. Pero él no le habló a la peña, sino que agarró el bastón y le pegó, ¿verdad? Entonces, hermano, pero ahí vemos de que Moisés le pedía misericordia a Dios para poder entrar a la tierra prometida. Pero Dios no se lo permitió. Le dijo, basta, no se hable más del tema. ¿Sí? Pero más adelante, hermanos, en el capítulo 20 de Segunda de Reyes, vemos a un rey que es Ezequías. Vemos que este rey, hermano, se le había notificado que tenía una enfermedad terminal, que podría morir. Vino este rey, hermano, se arrodilló delante de Dios y le pidió misericordia. Y vino Dios y le dio respuesta. Y a él le dio 15 años más de vida. Allí, hermanos, vemos completamente de que Dios tuvo misericordia de este rey. ¿Sí? Pero aquí nosotros podemos cuestionar, ¿y por qué a unos sí y por qué a otros no? Y así somos nosotros. ¿Por qué a ellos sí y a mí no? ¿Por qué el hermano sí y a mí no? Lo cuestionamos al Señor, hermano. Pero eso quiere decir, hermanos, de que verdaderamente usted y yo no aceptamos la soberanía de Dios. Por ello que Dios muchas veces no obra en nuestras vidas. Porque no la aceptamos tal como Él es. ¿Sí? Y ahí vemos, hermanos, de que prácticamente la palabra de Dios nos dice que en ninguna manera Dios es injusto. Él es justo. Y siempre será justo. Sí, porque Él es bueno. Por ello, hermanos, nosotros, dice la palabra de Dios, de que Él tiene misericordia del que Él quiera. ¿Sí? Dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. Por ello, hermanos, lo primero que debemos de entender es de que si Dios es el alfarero, quiere decir que Él es soberano. ¿Sí? Como segundo punto, hermanos, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, que decía, hermanos, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlo. Nosotros, hermanos, somos una obra maestra de Dios. Amén. En sus manos. Así es. ¿Sí? Dios puede hacer de nuestras vidas lo que Él desea. Amén. Sabemos que Él es bueno. Y todo lo que Él haga en nuestra vida, para nosotros va a ser bueno. Sí, por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de permitirle a Él que Él disponga de todo para hacer en nuestra vida. Amén. Pero como le digo, lo importante es que usted y yo reconozcamos a Dios como soberano que es en nuestra vida. Porque si no lo reconocemos, entonces Dios no va a orar. Porque ¿qué pasaba aquí, hermanos? Decía que Dios mandó a Jeremías a la casa del alfarero. Y dice que Jeremías, cuando llegó, vio al alfarero que estaba trabajando en la vasija. Pero dice que de momento, hermanos, la vasija se echó a perder. Se echó a perder en un instante. ¿Sí? Pero ¿qué hizo el alfarero? El alfarero no botó ese barro, sino que dice que lo volvió a agarrar y volvió a moldear otra vez la vasija como a él le pareció. Así pasa con nuestras vidas, hermanos. Así somos nosotros en las manos del Señor. Él está trabajando en nuestras vidas, está orando en todo momento. ¿Sí? Pero nosotros de momento, hermanos, echamos a perder todo el trabajo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo lo echamos a perder, hermanos? Es cuando nosotros le desobedecemos, entramos en rebeldía, que entramos en pecado, ¿sí? Que no aceptamos tal o la palabra que Dios nos trae cada día a nosotros, ¿sí? Porque cada vez que nosotros venimos a la casa de Dios, aquí, que es la casa de Dios, la casa del alfarero, que también se podría decir, como dice la Biblia, hermanos, nosotros venimos a recibir palabra de Dios, enseñanza. ¿Sí? Pero más bien que palabra y enseñanza, hermanos, son palabras de orden que Él da a nosotros. ¿Sí? Porque muchas veces, hermanos, Dios nos dice qué hacer, pero a nosotros muchas veces no nos gusta lo que Dios nos dice por medio de la predicación. ¿Sí?
Y lo que hacemos es enojarnos y decir, pero como dice nuestro pastor a veces, pero que el pastor solo a mí me tira, solo a mí me mira. A saber que le han contado de mí, pero todo lo que dice a mí se dirige. Pero no es así, hermanos. Verdaderamente es Dios quien conoce la vida de cada una de las personas. ¿Sí? Por ello, hermanos, usted y yo, cada vez que vengamos a la casa de Dios, pongámonos atentos, atención, porque es Dios quien va a hablar a nuestra vida. Y si usted sintió que Dios le habló a su vida, lo que debemos de hacer es aceptarlo. Pero ¿qué pasa, hermano? Muchas veces estamos en la predicación y de repente sentimos que viene la palabra de Dios a nosotros. De repente nos comienza a picar todo, hermano. Nos pica la cabeza, que los brazos y todo eso. Nos comenzamos a mover. Ahí, hermano, Dios nos está hablando. ¿Sí? Y debemos de entender de que verdaderamente esa palabra es para nosotros. Amén. Pero si vamos a aceptar esa palabra, hermano, debemos de poner en práctica, aplicarla a nuestra vida. Porque muchas veces, hermano, Dios comienza a decirnos que, por ejemplo, hermano, que no tiene que haber contienda entre los hermanos. ¿Sí? Y ahí, hermano, cada vez que se dice eso, que no haya contienda entre hermanos, sentimos que nos toca, ¿verdad? Sentimos esa palabra del Señor. Pero, hermanos, debemos de aplicarla. Debemos de aplicar esa palabra en nuestra vida. O por ejemplo, cuando se dirigen a los jóvenes, que le dice a los jóvenes, esa novia que tenés no te conviene. Pero ¿qué hace el joven? Ignora esa palabra. La ignora. ¿Por qué? Porque ha de pensar que el pastor me ha visto por algún lugar y él sabe que ando con alguna novia, dice. ¿Sí? Y no le gusta y no quiere que yo tenga novia. No es eso, hermano. No es eso, sino es Dios quien te está aconsejando y le está diciendo, no hagas esto porque no es el tiempo. Te vas a equivocar. Vas a tropezar. Por ello, hermanos, es necesario de que usted y yo, cada vez que venimos a la casa del alfarero, a la casa de Dios, que seamos entendidos. Y si vamos a ser entendidos, hermanos, debemos de aplicar esa palabra en nuestra vida. Gloria a Dios. En el Salmo 40, hermanos, versículo 1 y 2 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pues puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hermanos, Dios a muchos nos ha sacado de la desesperación y del lodo cenagoso. En el momento de angustia, en el momento de la tribulación, de la desesperación, usted y yo una vez clamamos a Dios y Él respondió. Y por ello ahora, hermanos, Dios ha moldeado nuestra vida y nos ha puesto en el camino correcto. ¿Sí? Es ahí, hermano, de que cuando la persona tiene que arrepentirse, tiene que aceptar que verdaderamente necesita de Dios para que Dios pueda moldear su vida. ¿Sí? En esos momentos, cuando usted y yo reconocemos que andamos mal, entonces Dios va a comenzar a trabajar nuevamente y a poder moldearnos a usted y a mí. ¿Sí? En ese momento debemos de clamar a Él y decir y reconocer que verdaderamente estamos orando mal. Pero si no reconocemos eso, hermanos, entonces ¿qué va a suceder? El trabajo que Dios está haciendo lo vamos a echar a perder. En instantes lo vamos a echar a perder todo. Porque Dios trabaja en nosotros todos los días. ¿Sí? Todos los días Él trabaja en nuestra vida. Pero hermanos, si nuestro comportamiento no es el adecuado, entonces ese trabajo que Dios hace en nuestras vidas lo vamos a echar a perder nosotros mismos. ¿Sí? En Tito, hermano, en el capítulo 1, versículo 16 nos dice, hablando de los obispos, dice: profesa conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Imagínense, hermanos, aquí dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Muchos cristianos están en las iglesias, hermanos, creyendo de que adoran a un Dios todopoderoso, ¿sí? Pero con sus hechos lo niegan. Eso es lo que pasa hoy en día en la iglesia, hermanos. ¿Sí? Los cristianos niegan a Jesús. Y como muchas veces nos dice nuestro pastor, que en la iglesia nosotros estamos adorando a Dios, alabándolo, ¿sí?
diciendo gloria a Dios, amén, ¿sí? Pero con nuestros hechos estamos negando a Dios. Todo lo que hacemos, todo el mal comportamiento y todas las cosas que hacemos que no le agradan a Dios, es ahí donde usted y yo comenzamos a negarlo a Él. Nos pasa lo que le pasó a Pedro. Pedro decía, así parafraseando, hermanos, si es necesario morir por ti, por seguirte, lo voy a hacer. Si es necesario que dé mi vida por ti, lo voy a hacer. ¿Sí? Así somos nosotros, hermanos. Pero más después vemos que a Pedro lo está negando 3 veces a Jesús. Lo está negando 3 veces. ¿Sí? Pero yo me imagino, hermanos, de que el apóstol Pedro, después de negarlo 3 veces, él se arrepintió. Y permitió que Dios moldeara su vida. ¿Por qué, hermanos? Porque después vemos más adelante, hermanos, en el libro de los Hechos, a un apóstol Pedro completamente diferente. Amén. Ya no era el Pedro aquel, como le digo, aquel Pedro de que dudoso o que era así impulsivo, ¿sí? En el libro de los Hechos vemos a un Pedro totalmente diferente, ¿sí? Ahí, hermanos, vemos de que un Pedro prácticamente ungido por el Espíritu Santo, ¿sí? De que cuando dio su primer discurso se convirtieron 5,000 Sí, y después 3,000, Amén. ¿sí? Y hay una alabanza que dice que no era Pedro, que no era Pedro, sino que cada vez que Pedro pasaba, la sombra de Pedro era la que sanaba. Amén, así es. ¿Sí? Ahí, hermanos, vemos una total diferencia, ¿sí? A un Pedro que antes era con dudas, así, hermano, impulsivo y todo lo contrario, lo vemos en el libro de los Hechos, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque él se dejó moldear por Dios, ¿sí? Es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, dejarnos moldear por Él. Y que el Espíritu Santo nos guía y que nos diga qué es lo que debemos de hacer. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo, hermanos, está con nosotros, bien. No lo tenemos que dudar. Cada vez que clamamos al Espíritu Santo, algo va a hacer. Pero lo necesario es de que usted y yo estemos dispuestos a que Él obre en nuestra vida. Porque si no estamos dispuestos, hermanos, seguimos negando al Señor, entonces no va a haber cambios. ¿Sí? La palabra de Dios hoy en profecía decía que vienen cambios para la iglesia. ¿Sí? Pero es ahí donde tenemos que trabajar. Tenemos que arrepentirnos del mal camino en el que estamos para poder cambiar, para permitirle a Dios que haga esos cambios en nuestra vida. ¿Sí? Es lo que debemos de permitirlo, hermanos. Y en el punto número 3, hermanos, dice que reconozcamos a Dios como nuestro alfarero soberano para que Él termine su obra. Nosotros estamos en las manos de Dios. Somos su obra maestra, pero somos una obra en proceso. Amén. ¿Sí? Somos una obra en proceso. Él día a día trabaja con nosotros. ¿Sí? Y si Él, hermano, está trabajando en nuestra vida, nosotros debemos de permitir que Él termine esa obra. ¿Sí? Porque somos una obra que aún no ha sido terminada. ¿Sí? ¿Cuándo va a terminar esa obra el Señor? Cuando usted y yo estemos allá en los cielos. Aleluya. Cuando usted y yo estemos allá reinando con Él en Sí, su reino amén. celestial. Gloria a Dios. Entonces ahí va a ser la obra terminada. Aleluya. Pero por lo tanto, hermanos, mientras tanto nosotros debemos de permitir que Él moldee nuestra vida para que nosotros cumplamos los propósitos por el cual Él nos creó. Porque el que estemos usted y yo aquí en este lugar hay un propósito. No es solo por venir a la iglesia o pasar el tiempo. Usted y yo tenemos una tarea, una actividad, algo que hacer. Vamos a ser instrumentos de Dios. Por ello, hermanos, pero necesario es que le permitamos a Él eso, hermanos. Que le permitamos a Él que Él moldee nuestra vida a su antojo, como Él desea, para que podamos cumplir ese propósito. ¿Sí? El propósito, hermanos, por el cual Dios me ha creado, aquí está. Pero soy yo una obra maestra en la cual Él sigue obrando en mi vida. ¿Sí? Si Él me cree, si yo estoy aquí, si estamos aquí todos, es por el propósito que Él nos ha traído. ¿Sí? El propósito, hermanos, es necesario de que usted y yo lo tengamos en nuestra vida presentes. Porque si vivimos sin propósito, entonces no vamos a hacer nada. Por lo tanto, hermanos, usted y yo debemos de estar atentos a lo que Dios quiere en nuestra vida.
En Efesios, en el capítulo 5, versículo 17, dice, hermanos: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sí? Como le decía, hermanos, si nosotros verdaderamente venimos a la casa de Dios por aprender palabra de Dios, seamos insensatos, entendamos y apliquémosla en nuestra vida. ¿Sí? Porque como le he dicho otras veces, un estudiante va a la escuela no solo para pasar el tiempo. Un estudiante va a la universidad no solo para pasar el tiempo, sino que para aprender y poder trabajar. Amén. Es lo mismo que nosotros venimos aquí. Sí, Aprender y ponerlo en práctica y trabajar para Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Por lo tanto, debemos de someternos totalmente a la soberanía de Dios para que Él pueda obrar en nuestra vida. Porque si no es así, hermanos, entonces vamos a echar a perder el trabajo de Dios. ¿Sí? Y eso, hermanos, puede traer consecuencias a nuestra vida. Usted sabe, hermanos, de que en el trabajo del alfarero, ahí, hermanos, todo lleva un proceso. Que primero, hermanos, él elige la tierra y la prepara, porque no puede elegir cualquier tierra y comenzar a trabajar en ella. Sino que me imagino yo, hermanos, de que elige o selecciona una tierra y comienza a limpiarla, porque la tierra puede tener basura, puede tener otros, como le digo, otros componentes. Pero lo que él necesita solo es la tierra y echar el agua para poder que el barro quede suave y poderlo moldear. ¿Sí? El instrumento que se utiliza para la alfarería, hermano, es la rueda. Hoy en la actualidad se le llama torno. Pero ahí, hermanos, es ahí donde Dios comienza a trabajar con las personas, comienza a moldearlas suavemente. Pero eso es así cuando usted y yo se lo permitimos. Pero cuando comenzamos, hermanos, a volvernos rebeldes con Dios, entonces ahí en un instante podemos echar a perder todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Sí? Y ahí, hermanos, es muy lamentable de que Dios puede estar utilizando nuestras vidas, pero que al final nosotros no podemos estar con Él. Porque vemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento Dios usó a Moisés para poder dar a conocer su poder, con el propósito de liberar a su pueblo de Israel. ¿Sí? Pero también vemos de que Dios utilizó a Faraón para que por medio de él sea manifiesto todo ese poder. Porque decía, hermanos, de que cuando Dios quería liberar a su pueblo, mandó 10 plagas a Egipto. ¿Sí? Y cada vez que Moisés llegaba ante Faraón, había una plaga. ¿Sí? Pero cada vez, hermanos, Dios endurecía el corazón de Faraón para no liberar a su pueblo. Y así, hermanos, Dios manifestó su poder. No era necesario de que Dios diera 10 plagas para que librara a su pueblo. Con una quizás bastaba. ¿Sí? Pero Dios así lo quiso hacer, porque así le plació hacer. Por lo tanto, hermano, por lo que le quiero decir, que Dios utilizó a una persona para un propósito bueno, y la otra persona, que era Faraón, también lo utilizó, pero esta otra persona no tuvo un final feliz. Así es. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, vamos a leer ahí en Romanos, en el capítulo 9, versículo 17 al 24. Romanos, capítulo 9, 17, 24. Dice la palabra de Dios, hermanos, 17, 24. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder,
soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado de estos a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Así es, hermanos. Así que Dios puede utilizar a una persona para cumplir propósitos buenos. También puede utilizar a esta misma persona, pero que al final no pueda llegar a ser salvo. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, usted y yo es quien firmamos, hermanos, lo que va a suceder con nuestra vida en el futuro. ¿Sí? Por lo tanto, usted y yo debemos de aceptar, como le decía, hermano, aceptar a Dios como nuestro alfarero soberano. Porque solo así podemos hacer de que Él trabaje en nuestra vida. Amén. Lo importante es que nosotros nos arrepintamos del mal camino, de todo lo malo que hacemos, para que Dios pueda voltearnos conforme a Él le parece. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo.